En este video estaremos considerando juntos el estudio bíblico de la congregación del 9 al 15 de diciembre de 2024. ¿Qué tal, amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos entonces a dar inicio. Para esta semana tenemos el capítulo 19, párrafos 6 al 13. Hemos estado viendo que ahora Pablo está en Corinto, está trabajando seglarmente para conseguir sustento y alimento junto con Áquila y Priscila, y vemos que él tenía un llamado directamente de Jesucristo. No fue algo que Pablo se imaginó o que alguien le dijo: tú puedes ir allá a predicar y nos cuentas después cómo te fue. Nada de eso, era algo directamente con Jesucristo, por eso la entrega de Él a esta asignación. Vamos entonces a ver qué más ocurrió y qué lecciones nos deja esta historia para nuestra vida cristiana. Párrafos 6 y 7. ¿Cómo veía Pablo su trabajo y cómo sabemos que Áquila y Priscila pensaban igual? Pablo veía el trabajo como un medio para un fin. Él trabajaba para vivir, no vivía para trabajar. Tan solo era un medio, el trabajo, para mantenerse y poder enseñar sin costo las buenas noticias. Este es un detalle que llama poderosamente nuestra atención porque últimamente en los videos del broadcasting y de adoraciones matutinas se ha estado mencionando que Pablo llegó a ser un miembro del cuerpo gobernante del primer siglo, pero note el ejemplo que él nos da. Él, dadas las circunstancias, trabajó, se puso manos a la obra. Podría haberle dicho a Áquila y Priscila: soy un miembro del cuerpo, ustedes tienen el privilegio de mantenerme, pero él no hizo eso. Es un detalle interesante que se menciona en esta parte de las Escrituras, dadas las circunstancias. Ahora, ¿qué hay de Áquila y Priscila? Bueno, ellos también eran personas y hermanos muy entregados al reino. Para ellos el reino era lo primero. De hecho, cuando Pablo se fue de Corinto, Priscila y Áquila lo dejaron todo y se fueron con él a Éfeso. Y allí usaron su casa para que la congregación se reuniera. Eran tiempos muy emocionantes. Ellos tenían el Espíritu Santo en ellos, en acción, obrando milagrosamente. Ellos tenían otros dones, otras capacidades que nosotros, somos honestos, no las tenemos. Y esto les permitía a ellos obrar y servir a otro nivel. Vamos ahora a ver la parte B. ¿En qué sentido somos los siervos de Dios como Pablo, Áquila y Priscila? Bueno, en primer lugar, a pesar de que predicamos, estamos ocupados en el ministerio, también trabajamos seglarmente para no ser una carga económica para nadie. Así como Pablo, que era ungido, que era miembro del cuerpo gobernante, trabajó, no le dijo a Áquila y Priscila: manténganme mientras yo predico. Nosotros también no se nos ocurriría decirle a los hermanos que tienen que, por así decirlo, mantenernos mientras nosotros predicamos. Muchos hermanos son precursores regulares y trabajan a medio tiempo o a un tiempo parcial o también por temporadas. Trabajan unos meses y con lo que logran juntar sobreviven el resto del año y así se dedican a la predicación lo más que pueden. Bueno, queremos aclarar esto. Hay hermanos con esas circunstancias excepcionales que van a un país donde la moneda es una moneda predominante y luego viajan a otro país donde lo que ganaron se multiplica significativamente, y eso está muy bien, pero son casos, son circunstancias muy especiales. No quiere decir que todos los hermanos tienen las mismas circunstancias, porque ahí ya estaríamos hablando de temas de migración, visas y permisos de trabajo y eso ya sería otro tema, pero está claro que no todos pueden tener
acceso a esas mismas oportunidades. Pero el párrafo se centra en que hay hermanos que sí tienen esas oportunidades y las aprovechan a su favor de la mejor manera, lo cual está muy bien. Otro comentario. Así como Áquila y Priscila, muchos hermanos tienen la costumbre de dar hospedaje al superintendente de circuito y su esposa o a hermanos que tienen alguna necesidad y apoyan dando ese hospedaje. Muchos de los corintios empezaron a creer. 8 y 9. ¿Qué hizo Pablo cuando los judíos se pusieron en su contra y a dónde se fue para seguir predicando? Bueno, Pablo hizo un esfuerzo sobrehumano significativo para predicarle a los de su pueblo y nación, pero él vio que habían algunos de ellos que no iban a aceptar el mensaje de Cristo como el Mesías y la salvación. Algunos creían que la salvación iba a ser solo por obras de la ley, sin entender que no habían guardado la ley como debía de ser, y que ahora aparecía el Cristo, y que Él cumplió la ley y que Él podía salvarlos con el rescate. Muchos se negaron a aceptar esta nueva enseñanza, este nuevo hecho, porque más que una enseñanza es un hecho. Ellos lo tuvieron enfrente, lo vieron con sus propios ojos y aún así muchos no lo aceptaron. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y estos no los recibieron, pero no se refiere a todos, sino a algunos. Así que Pablo, siguiendo la instrucción de Jesús, se sacudió los pies, porque Jesús dijo, sacúdanse los pies donde no los quieran escuchar, para demostrar que él no era responsable de lo que les pasara a ellos. Y les dijo, ustedes son responsables de su propia muerte. Yo no tengo la culpa. Por eso el sacudirse los pies. Otro comentario. Pablo dijo entonces que iría a predicar a gente de las naciones. Ahí está. Esto nos deja algunas lecciones, como por ejemplo, cuando nosotros predicamos no podemos controlar cómo reaccionan las personas. Como Pablo debemos entender que cada persona es responsable de su propia decisión, aceptar o rechazar el mensaje. Nosotros estamos plantando, regando la semilla, pero es la persona quien decide si la recibe o no. Hay quienes en el instante cierran la puerta, no quieren nada. Hay quienes a lo mejor nos reciben las primeras veces con el folleto disfrute, pero después ya no quieren nada. No es culpa suya, no se lo tome personal, es la decisión de cada persona. Pero seguimos predicando con amor y paciencia, pero no somos responsables de las decisiones de los demás. Otro comentario. Debemos estar preparados para enfrentar este tipo de oposición y seguir adelante sin rendirnos. Párrafo 10. ¿Qué demuestra que Pablo no dejó de predicarle a los judíos? Bueno, vemos que no es que él era tajante diciendo que ya no iba a predicarle a ningún judío, pero que ahora se iba a enfocar o a centrar en personas de las naciones, porque él se enfocó en los suyos, de su país, de su nación, pueblo, y hubo quienes querían eliminarlo y no querían nada. Pero no eran todos así, hubo judíos que sí respondieron favorablemente al mensaje. Bueno, esto, hermanos, no, para nosotros a lo mejor es algo nuevo, porque incluso en tiempos modernos, cuando alguien acepta el mensaje de la Biblia, las personas pueden considerarlo como una traición a sus tradiciones, una traición a la familia, una traición a su religión anterior, etcétera, etcétera. Y un ejemplo fue Crispo, el presidente de la sinagoga, y dice que toda su casa creyeron en el Señor Jesucristo. Parece que un buen número de los que iban a esa sinagoga hicieron lo mismo que Crispo. ¿Por qué? Porque Pablo llegó y les demostró con la Torá, con los libros de los profetas, que Jesucristo es
el Mesías predicho en las Escrituras. En ese entonces no existía ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan como libros, como evangelios. Estos evangelios se escribieron casi 100 años después, 70 años después, y no se escribieron en tiempo presente, se escribieron en tiempo pasado. Ellos en ese momento tenían la Torá, los primeros 5 libros de la ley que hoy tenemos nosotros, y los libros proféticos como Isaías, los Salmos, Jeremías, los profetas menores, y por supuesto, sin duda, otros libros también. ¿Y sabe qué más pasó? Que muchos de ellos no solo se quedaban escuchando a Pablo, sino que tomaban los libros que tenían y verificaban y veían con sus propios ojos que era verídico. Fueron humildes y se hicieron creyentes. Muchos de los corintios oyeron el mensaje, creyeron y se bautizaron. Y esto demostró que si alguien quería escuchar la verdad, Pablo era flexible y les predicaba, aunque eran judíos. 11. Igual que hizo Pablo con los judíos de Corinto, ¿qué hacemos los testigos para ayudar a la gente que afirma ser cristiana? Esto para muchas personas que ya tienen una religión es un tema bastante molesto, porque muchos son muy orgullosos y no se dan cuenta, y si sí se dan cuenta no les importa en lo más mínimo, y puede ser que hasta nos digan por qué vamos a su puerta si ellos ya son religiosos, y terminen mandándonos a visitar a otras personas que no son religiosas, pero son personas muy orgullosas cuando responden así. Así que, igual que le pasó a los judíos de Corinto, hoy hay gente religiosa muy atada, literalmente encadenada a sus tradiciones. Nosotros, como Pablo, queremos llegar a esas personas y ayudarles a entender bien lo que les han enseñado de la Biblia. Aunque no quieran que prediquemos o sus líderes religiosos nos persigan o les digan a ellos que no nos escuchen, no nos rendimos. Tenemos presente que entre ellos hay personas merecedoras que tienen un buen corazón, que tienen devoción a Dios, pero no en conocimiento exacto. Una lección. En nuestro esfuerzo por ayudar a las personas a comprender la Biblia correctamente debemos ser humildes. Sí, nosotros, ser humildes y compasivos. No se trata de llegar a las puertas de las personas a ganar discusiones o debates y demostrar quién sabe más de la Biblia, sino de llegar, como dice Jesucristo, usados por Jehová para guiar a otros a la verdad. Y como hemos leído en muchas experiencias, cuando las personas sinceras escucharon el mensaje de la Biblia, inmediatamente reconocieron, es la verdad. Así que no todos van a reconocerlo, y eso ya es un asunto de ellos. Tengo mucha gente en esta ciudad. 12. ¿Qué le aseguró Jesús a Pablo en una visión? El propio Jesucristo se le apareció nuevamente al apóstol Pablo. Imagínese, y le confirmó que tenía su aprobación y que lo iba a proteger y que él tenía un propósito en Corinto, pues habían muchas personas en esa ciudad que debían escuchar el mensaje. Y esto para Pablo fue una recarga espiritual, ya que se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hoy en día eso no pasa. No escuchamos que al superintendente de circuito o a los precursores especiales o regulares o a los misioneros se les aparezca Jesucristo en persona y les dé este tipo de señales o de mensajes. Pero en el caso de Pablo, por eso hermanos, insisto, el caso de Pablo fue muy especial. Él literalmente lo dejó todo por la obra, por el reino, y él tenía razones para actuar de esa forma. Y no fue la única vez que Cristo se le apareció. Conforme vamos leyendo la Biblia nos damos cuenta que hubo ocasiones, varias ocasiones en que directamente Jesucristo se le apareció o se le manifestó al apóstol Pablo.
a veces también un ángel del cielo para darle ánimo. Y he allí por qué él decía que él tenía las fuerzas por medio de aquel que le impartía poder. Bueno, vemos que Jehová siempre está al tanto de todo, pero el cabeza de la congregación, Jesucristo, también intervino en el caso de Pablo, y también como cabeza enviaba a un ángel para ayudar a Pablo. ¿Qué lecciones nos deja esto? Bueno, sin duda varias. Jesús sabía cuántas personas en Corinto estaban dispuestas a escuchar y a responder el mensaje. Igualmente hoy, Jehová y Jesucristo tienen un propósito en cada territorio. Ellos saben cuántas personas merecedoras hay. Así que no importa cuán difícil se vea la situación, debemos confiar en que Jehová ha preparado corazones para escuchar y aceptar la verdad. Pueden ser personas de todas las edades. Al igual que Pablo, debemos ser instrumentos en su mano y continuar predicando sabiendo que Jehová se encarga de los resultados. Otra lección es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, saber que Jesucristo está con nosotros aunque no lo podamos ver. Él dirige su atención a lo que hacemos. Esto nos da el valor para recordar que estamos predicando, pero a veces enfrentamos oposición o desafíos, y no estamos solos en la obra del reino. Por eso Él dijo, estoy con ustedes hasta la conclusión del sistema. Esto nos anima bastante, aunque no podamos verlo, pero tenemos fe en esas palabras. Si a veces salimos en un territorio y tal vez no hay mucho apoyo del grupo, de los hermanos, recordemos que donde estén 2 o 3, Él está allí también. No pensamos, no, es que esto solo se refiere a los ungidos, eso no lo dice el texto. Si fuéramos tajantes en interpretarlo de esta manera, estaríamos siendo bastante cerrados, diciendo cosas que Jesús en realidad no dijo. Entonces, somos parte de la congregación que Él dirige y Él no ignora a sus siervos u ovejitas que están predicando. Otro comentario, el tiempo que Pablo dedicó a enseñar a los corintios refleja lo importante que es ser constantes en la predicación. No se trata solo de llegar una vez o de vez en cuando, sino una predicación continua. 13. ¿Qué puede que recordara Pablo mientras se acercaba al tribunal y por qué estaba seguro que no le iba a pasar algo parecido? Bueno, ahora las cosas tomaron otro rumbo. Toman a Pablo, lo acusan y lo llevan a un tribunal para juzgarlo, y cualquier cosa podía pasarle. Al acercarse a este tribunal o plataforma de mármol, puede que Pablo recordara cuando eliminaron a Esteban. Él estuvo allí aprobando lo que estaban haciendo. El primer mártir cristiano, Esteban. De hecho, él mismo en aquel entonces, como Saulo, había estado de acuerdo con lo que estaban haciendo. Ahora, ¿por qué estaba seguro que no le iba a pasar lo mismo que a Esteban? Porque Jesús previamente le había confirmado y prometido que no le harían daño. Esto nos deja una lección. Pablo podría haber recordado la tragedia de Esteban y la amenaza hacia él mismo, hacia su propia vida. Pero Pablo no permitió que el miedo ni las malas experiencias del pasado lo detuvieran. A pesar de la oposición y los recuerdos dolorosos, Pablo se mantuvo firme en su ministerio. Eso nos enseña a perseverar incluso cuando el camino parece incierto o peligroso. No dejemos que el miedo o el pasado culposo por errores que cometimos nos impidan seguir adelante con la predicación. Bien, hermanos, estos fueron algunos puntos importantes que encontramos para esta semana en esta consideración. Así que queremos darles las gracias por habernos acompañado. Deseamos que la bendición de Jehová esté con ustedes, con sus queridas familias, en su trabajo, en su congregación, en su ministerio, en su fe. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Hasta aquí este vídeo. Esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva
transmisión.